Sí, invitado, bienvenido Federico. ¿Cómo estamos, no? Digo, tanta violencia, es como que todo está mal, da la sensación de ¿no? Un agobio. Sí, yo escuchaba con mucha atención a ver, hay que entender en qué contexto se dan todos estos casos, que es un contexto muy particular, históricamente te diría, casi sin precedentes. Yo creo que cuando pase el tiempo y pasen los años nos vamos a dar cuenta de lo que nos tocó vivir, digo, al mundo en general y a los argentinos en particular. Entonces, no se puede desconocer en qué contexto se dan estas situaciones donde hay un deterioro social y económico tremendo. A ver, si bien estas cosas normalmente entre comillas, por supuesto, suceden, uno ve que, y vos lo decías, cada vez sucede con más frecuencia. Todos los días hay todos casos los días. todos los días. Esta característica particular que tiene que ver con atacar a gente mayor, indefensa. O sea, hay un deterioro social muy grande, pero también hay un deterioro de la propia lógica interna de la delincuencia. De modo que es una situación muy peligrosa la que se está viviendo en la Argentina. Mucha delincuencia están dando vueltas con la droga, eso también hay que decirlo. Obviamente. Yo digo, perdón, Mecha, pero recién vos decías que en el tiempo nos íbamos a dar cuenta las secuelas que está dejando este momento tan particular en el mundo. ¿Crees que se le está prestando la atención que se merece al estado mental de la sociedad, a cómo estamos? No, para nada, y ese es un gran problema que está teniendo la política. Vos sabés que desde el comienzo, yo me acuerdo una conferencia de prensa que dio Alberto Fernández, que le contestó a una periodista con un desdén por, desde la perspectiva psicológica de lo que está padeciendo la gente, que es tremendo, es un golpe. A ver, es golpe tras golpe. Ubiquémonos, el trauma que significa esta pandemia, que significó esta pandemia este primer año, que además es muy largo, cuando este año, digamos, la gente esperaba empezar a levantarse un poquito. Sí. Entonces, lo que uno suponía es una suerte de estrés postraumático para este año que hay que resolver, que por supuesto no es fácil. Pero la sensación que tiene la gente es que ya está en el piso y lejos de ayudarle a levantarse, los patean en el piso, ¿no? O sea, no hay ni siquiera la posibilidad de tramitar ese estrés postraumático, precisamente porque día tras día, a ver... Por la urgencia. Por la urgencia... De la salud, lo económico, claro, todo. Pero además por la incertidumbre tremenda. Vos fíjate cómo hablamos de lo mismo, ¿no? Todos los casos están enhebrados por este mismo hilo que es la incertidumbre. La gente no tiene idea de lo que va a pasar mañana. Recién lo hablábamos con Fede fuera de cámara. Esta incertidumbre se ve en todos los planos sociales. Digo, desde el consultorio, desde la gente que te llama, te consulta, con unos cuadros de estrés, con unos estados de ansiedad tremenda. Las conversaciones que tengo yo con colegas, psicólogos y médicos que trabajan en hospitales públicos, que están no solamente superadas las terapias intensivas. Digo, el propio personal médico está viviendo con un estrés terrible, sin precedente. Entonces, es interesante analizar todos estos casos desde esta perspectiva y efectivamente, tal como decís Mariana, se subestima desde el principio, se subestimó muchísimo la perspectiva del padecimiento psicológico que está padeciendo. Ninguno va a volver a ser el mismo, ninguno de nosotros va a volver a ser el mismo, ni la vida va a volver a ser igual y es algo que tenemos que asumir, ¿no, doctor? Tenemos que la capacidad de adaptación ponerla al máximo. Yo quería preguntarle a Federico, yo creo que es el ensayo psicológico más grande de la humanidad hecho hasta ahora, totalmente, sin duda alguna. Quería preguntarte si la tipología del argentino difiere de otros países o nosotros el impacto que vamos a tener va a ser diferente a otros países. Mira, yo te diría que una particularidad de la Argentina tiene que ver con, a ver, el modo en que se administran las cosas. A ver, esencialmente Argentina es un país que arrastra crisis tras crisis, pero es como un continuo. Si vos, por ejemplo, te detenés en Europa, han tenido el siglo pasado 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, catástrofes, pero sin embargo hay como un espíritu de que reconstruir es posible, de que mañana va a ser mejor. Lo que sucede en la Argentina es todo lo contrario. Digamos, desde hace unos años a esta parte, el futuro se prevé como algo peor,
como algo peor de lo que Hemos va a perdido la suceder. esperanza. Y es muy difícil, claro. O tal vez mejora, pero mejora durante poco tiempo, no dura. Federico, en relación a lo que te preguntaba el doctor Capulla, ¿no te parece que esto del argentino y el argentino que está acostumbrado a la incertidumbre, por lo menos no nos juega un poquito a favor? Como que estamos acostumbrados a decir, no sabemos lo que va a pasar. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Si vos ves los números puros y duros, no solamente en cuanto a la situación de la salud pública, sino a la economía. A ver, hemos retrocedido económicamente a 1974. A 1974. ¿En qué? ¿Con la pandemia o ya Claro, desde antes? sí, Un poquito bueno, antes también. Ya veníamos mal con Macri. retrocediendo, Después ya sí. esto fue el tiro de gracia. Claro. Pero fíjate, a propósito de lo que decís, Federico, a mí hay algo que me parece como muy importante, ¿no? Yo hace un tiempo estaba pensando, averiguando para ver si sacaba un crédito o no. ¿Sabes un economista la respuesta que me dio? Vos no tenés que mirar a futuro cómo va a ser tu vida. Claro. Vos tenés que mirar el pasado. Si vos vas a sacar un crédito a 15 años, tenés que ver cómo fueron los últimos 15, los últimos 20, los últimos 30. Bueno, ¿Y es por así, qué? nos quedamos en Bueno, casa y no entonces hacemos nada. sí, No hacemos ¿qué nada. vas a tener la expectativa, la esperanza, la ilusión de que puede cambiar? Y porque es inherente a la condición humana. Quiero creer que las cosas van a ser mejores. Y me dice, haz lo que quieras. Ahora, Yo miro para atrás siempre. hay como un hartazgo general. Ayer se veía, estamos en las restricciones más duras, ¿no es cierto?, que se han impuesto y sin embargo la calle estaba llena de gente, ¿no? Totalmente. Las plazas llenas de gente, como si hubiera una negación de la situación que estamos viviendo o una actitud desafiante frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es una mezcla de cosas. Mira, yo cuando venía para acá suponía que iba a ser un día más tranquilo. La verdad, yo no sé cómo le fue a ustedes con el tránsito. Igual. Está Bueno, yo tremendo. estuve, en la mañana me tocó cubrir varios peajes, uno de ellos el peaje de Ituzaingó, de la autopista del oeste, mano a provincia. Eran kilómetros de cola, la gente reputeando, perdón, y había una médica que gritaba, tengo que llegar al hospital de Moreno y no puedo. Era Totalmente. médica y no podía pasar. Por los controles. Pero ni siquiera era mano a capital, era mano a provincia, por los controles. ¿Qué hacía? Por un Pero lado la hay como un gendarmería y por caos otro lado la general, policía. ¿no? Como que la gente ya no tiene más ganas de obedecer, es que sálvese quien pueda esto. Totalmente. A ver, hay que decir esto también. Se manejó muy mal el gobierno con la pandemia. Muy mal. No dio ejemplos el gobierno. La verdad es que hemos visto hasta hace muy poco al propio presidente y a funcionarios de gobierno en actos públicos sin tomar las menores precauciones. ¿Te acordás? Bueno, Sí, en Ensenada, la en foto de Ensenada, unidad de Ensenada. la inauguración de las casas. Es una foto, a ver, que la gente dice, bueno, ¿cuál es el ejemplo que baja? Digo, si ellos lo hacen, si ellos pueden hacerlo. Yo que mi economía familiar está quebrada. Yo que mi ánimo está quebrado, porque la gente está... Me muero de COVID anímica. o me muero de hambre. Claro, totalmente. Entonces, esto que se ve, bueno, lo de ayer fueron protestas. A ver, yo digo, yo no estoy de acuerdo con las protestas en esta situación de pandemia. Protestas antipandemia, antirrestricción, Sí, digamos. anticuarentena. Sí, a ver, me parece que hay muchas cosas que se mezclan. También hay algunos grupos que a mí me llaman la atención, que no sé muy bien de dónde salen, estos grupos antivacunas. Son extraños. A ver, Sí. están pasando además en la Argentina cosas raras que uno tiene que tratar de ver de dónde vienen. Claro. Este Como que la movimiento- política está metida, ¿no? Y Y a mí me da la sensación... Federico, Pero Sí, te doctor. hago una pregunta, doctor Sí. Capulla. ¿No sería inteligente ahora, mirando para adelante, más allá de lo que decimos que siempre para atrás tendrán que explicar las consecuencias de sus actos, pero esta cuarentena intermitente, esta idea de cerrar 9, abrir 12 y cerrar 9, que permite que la gente por lo menos entienda que hay algo que se claro, flexibiliza, una luz que se apaga, que se prende, que se apaga. ¿puede funcionar mejor para cumplir las medidas o no? ¿Usted qué opina? Desde el punto de vista sanitario, no tiene demasiado asidero eso. Sirve para controlar un poco la economía.